Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas, internautas, cibernautas que a esta hora nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo? Nos ven y nos escuchan. Ya saben que se encuentran en el programa Argumentos, que se transmite por el Real Audio de Ecuatorial FM y también por los canales de YouTube y Facebook. Como es de conocimiento, en el territorio ecuatoriano se encuentra en un proceso electoral, aparte también de una coyuntura política muy sui generis. Digamos que no es nuevo la situación, pero sí un clima político social atípico, llamémoslo así, de los últimos años. Así que sobre eso vamos a hablar en este día, para lo cual hemos invitado a una catedrática universitaria, analista política y de comunicación también, que en pocos minutos estará con nosotros para justamente conversar sobre estas situaciones un poco anómalas, fenómenos sociales y políticos que suceden en nuestro país. En tanto, les agradezco por su sintonía, por su compañía, y les recuerdo que las entrevistas realizadas en el programa Argumentos, ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube de Ecuatorial FM, para que puedan volver a ver, a escuchar bien, para que de pronto puedan sacar incluso información de su interés. Así que, incluso esta misma entrevista en pocas horas será subida al YouTube para que la puedan volver a encontrar. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por la sintonía, gracias por su preferencia, y en este momento iniciamos con el programa Argumentos. Les saluda Cristian Salinas, quien les acompañará en los próximos minutos para hablar de economía, política y sociedad de Ecuador y del mundo. En este momento ya contamos con la presencia de la doctora Carolina Ávila Nieto, catedrática universitaria, con la que vamos a dialogar sobre la coyuntura política y social de nuestro país. Doctora Carolina, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, le escucho muy bien. Confirmen, por favor, si me escuchan ustedes a mí. Sí, doctora. Perfecto. Estamos en el programa y sí se le escucha bastante bien. Y bueno, iniciemos entonces con la entrevista, doctora. Bienvenida y gracias por su participación y presencia en el programa Argumentos. No sé por dónde empezar, la verdad, porque pasan tantas cosas en tan poco tiempo en nuestro país que es un poco difícil saber por dónde empezar, pero comencemos por lo de ayer en la tarde-noche con el presidente de la República, que
manifestó que hay un grupo o quienes se disfrazan o fungen de periodistas para dañar y matar y asesinar la reputación de personas y de gobiernos, en este caso de él. Un presidente que en campaña, un presidente que cuando era un ciudadano común apoyaba la libertad de prensa, incluso al inicio de su gobierno, una vez que se posesionó, presentó un proyecto de ley de libre expresión justamente para, en apoyo a los medios de comunicación afines a su gobierno, obviamente, pero en general para todos los periodistas, para que supuestamente no haya restricciones en lo que la prensa hace. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Le tocaron en lo más íntimo de su ser? ¿Qué dice usted, doctora? La relación gobierno-medios de comunicación, querido Cristian, y los problemas y conflictos que se dan en estas dos ramas que además se necesitan mutuamente, porque hay que decir las cosas como son. Los periodistas necesitan de las vocerías gubernamentales, de esas declaraciones, de esa transparencia, y a su vez los gobernantes necesitan de la agenda que a partir de los medios de comunicación se puede instalar. Entonces, no es que sea una relación que no exista, ha llevado años, tan antigua como la misma historia de la comunicación, por decirlo de alguna forma, pero esa relación casi que de simbiosis no está fuera de conflictos. Existen diversidad de tipos y tonos de conflictos, pero que no existe así como una suerte de buena voluntad eterna, porque esas lunas de miel también pues van cambiando, como toda relación. Me parece que a 2 años prácticamente casi ya de funciones de la actual administración, se han dado cuenta que los famosos aires de libertad que fueron prometidos tanto en el tiempo de Lenín Moreno como en el tiempo de Guillermo Lasso, se vienen a comprometer, a encontrar cuando se pelean los compadres. Cuando se pelean los compadres surgen las informaciones sobre corrupción. Cuando se pelean los compadres surgen los conflictos, en este caso con los medios de comunicación. Lo vivimos ya en época de la Revolución Ciudadana y ahora lo volvemos a ver. Tal vez inclusive en la época con Lenín Moreno se veía, pero con un conflicto que venía más desde una vertiente más socialista, más de izquierda, de parte de quienes, diremos, de alguna forma tenían la oposición en este momento al gobierno en el tiempo de Lenín Moreno, porque la élite mediática estaba absolutamente confabulada con esa administración, ¿no es cierto? Pero actualmente no se da eso. Hay ciertos círculos de medios de comunicación que de alguna forma siguen centrados en una agenda de establishment, por decirlo de alguna manera, pero se han roto, hay ciertas fisuras en sectores en donde además por el mismo tipo de periodismo que hacen, por los tonos que utilizan, me refiero a un medio como La Posta, creo que había otro también, Tiempo Real se llama, que son contextos distintos y que hacen un uso de la sátira, de la burla, de este periodismo más desenfadado, ¿no es cierto?, como parte de su modus operandi, porque además lucran de ese tráfico que sus notas generan en los portales digitales. Entonces, todo esto conlleva a una exposición distinta y que el presidente en este minuto le ha llevado, diremos, a quejarse y a quejarse duramente con las expresiones que usted muy bien ha resumido ayer. Es muy complejo llevar una relación respetuosa con distancia suficiente como para poder dejar trabajar al uno y al otro, pero también con la suficiente autocrítica de parte y parte, querido Cristian, para que a su vez sea siempre la sociedad y la democracia las que se beneficien de esa relación. Ni siquiera pido una buena relación, solo pido una relación respetuosa en donde cada uno pueda cumplir
su rol en el marco de esta sociedad, ¿no es cierto? Este triángulo que gestiona la comunicación política, lo decía Gian Pietro Mazzoleni, que está conformado por los medios, por los políticos y por la sociedad, requiere esta interacción, pero con respeto. No estoy diciendo siquiera sin roces, porque va a haber, pero con el respeto, ¿no? Entonces creo que las voces que este momento hemos escuchado han rayado un poco ya en esa línea del respeto, tanto a nivel gubernamental como a nivel mediático, y se requiere, yo no sé si unos paños fríos, ¿no? Por último, un tiempo de tregua a veces, ¿no? Así como esperen un ratito, respiren, y de ahí sí se vuelve a interactuar, porque son actores políticos, inclusive los mismos medios de comunicación, así ellos digan que no. Ese, digamos que ese distanciamiento entre los medios de comunicación aliados al gobierno se puede leer como que no están contentos con el accionar gubernamental del actual presidente. A ver, yo he visto posturas más críticas con este gobierno que el que se tenía con Lenín Moreno, ¿no? Por ejemplo, recuerde usted octubre del 2019. Si hay algo que los medios de comunicación tradicionales aprendieron de octubre del 2019, es que los encuadres comunicacionales no alcanzan a superar, a llenar esa barrera de necesidad de información que tiene la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también una creciente desconfianza en los medios. ¿Qué pasó en octubre del 2019? Los medios tradicionales tenían una versión específica de ese levantamiento de las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y de cierto sector del transporte, la clase media baja, en fin, ¿no? Porque concretamente la demanda era por el valor de los combustibles, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, si es que la situación se vio así, y los medios de comunicación, ¿no es cierto?, están generando esta animadversión, ¿no es cierto?, con la gente agarra el celular y mira lo que le puedan dar otros actores. Y ahí ha surgido mucho este periodismo comunitario, este periodismo ciudadano, esta suerte de Facebook Lives, ¿no es cierto?, que terminaba informando sin ningún tipo de contrastación ni producción periodística. Básicamente se mostraba lo que estaba viviendo en las calles de Quito, nada más, o en las calles de Cuenca, que es lo que yo puedo dar fe. Entonces, cuando se hizo una encuesta a la población sobre de dónde obtuvo la información, la mayoría decía las redes sociales, rompiendo el cerco que por lo general la televisión podría tener. Y claro, y después, ¿a quién le dan más el apoyo? Salvando cierto sector poblacional de Quito, el resto de la población de alguna manera le daba la razón a la queja de los movimientos y nacionalidades indígenas, así no esté de acuerdo con la forma, pero no estaban deslegitimando su derecho, ¿no? Sus necesidades, porque además les llegaban. Yo creo que los medios de comunicación tomaron nota de ese hecho. Y en abril, con el tema de la pandemia, en abril del 2020, después de lo que sucedió en Guayaquil en particular, ni Ecoavisa pudo seguir sosteniendo el mal manejo que el gobierno estaba dando. Entonces comenzamos nosotros a ver que se rompió allí de alguna forma el cerco mediático en el que se estaba apalancando Lenín Moreno. Vamos, nuevos años más recientes, un poco el escenario va cambiando, ¿no es cierto? Entra Guillermo Lasso con una promesa de entrada, su primer acto público, ¿cuál fue? Derogar el reglamento de la ley de comunicación, con lo cual deja a la ley sin efecto, ¿no es cierto? Porque no hay reglamento que le pueda ejecutar, y con la promesa de una nueva ley, es decir, pagando las deudas que a los medios de comunicación se les había ofrecido, o sea, ese primer compromiso, ¿no? Ahora existe ya una nueva ley, igual que sin reglamento es inejecutable y da lo mismo, básicamente, porque además ha habido una conversación fuerte de autorregulación y de regulación desde la ciudadanía, que es un fenómeno sumamente interesante. Recuerde usted lo que le pasó a TC Televisión con los dos colegas del medio La Posta, el momento en que
hicieron esa sátira sobre un líder político como Leonidas Issa y Ajá. que básicamente le costó el programa, ¿no? O sea, fue programa emisión 1 y fallida porque no se volvió más. Fue Entonces, debut y debut y despedida. despedida, Así es. exacto. Entonces, eso hace que la gente comience a presionar, a insistir, ¿no es cierto?, a darle mucha fuerza y creo yo que hay una suerte de mayor observación al comportamiento periodístico, lo cual genera, por ejemplo, que exista una suerte de prestar atención, una suerte de escucha a estas críticas recientes que vienen además de la clase medial que de alguna forma está vinculada con sectores conservadores, por decirlo de alguna forma. Los medios que están más vinculados con el establishment están en este momento criticando también a la gestión gubernamental. Ecoavisa se hizo no un eco completo, pero sí bajo una profundidad mayor sobre las denuncias de corrupción en un gobierno que está recién comenzando, indistinto de los orígenes, porque siempre hay esos cuestionamientos, ¿no es cierto? No viene nada de ahora. Yo creo que la clase política en sí mismo tiene que reconocer que ha hecho muy poco en materia de lucha contra la corrupción y prevención de corrupción, indistinto del gobierno de turno, pero es verdad que este momento le cae a quien hizo como plataforma, como parte de su campaña, la lucha contra la corrupción y justamente se ve envuelto en este tipo de críticas. Y eso es lo que le vuelve mucho más delicado al actual gobierno. Ahora, siguiendo este tema, ahora comunicacionalmente negar lo que sucede alrededor del presidente, lo que sucede en el país, porque a veces le escucho al presidente y parece que él está en otro lado. No sé si lo niega deliberadamente o simplemente es un estar en otro lado, pero en todo caso es una estrategia comunicacional desconocer lo que sucede. Por un lado, él dice que en su gobierno no hay corrupción, que no hay corrupción y que no hay corrupción y lo que único que están haciendo es la oposición dañar la imagen del gobierno. Claro, Por un lado. Negar la corrupción, ese es uno de los grandes problemas porque la gente no es tonta y no le gusta que le engañen y mucho menos en la cara. Entonces, cuando tienes un secretario anticorrupción, el secretario te saca un informe, por mucho que no estés de acuerdo con ese informe, se supone la persona que tú pusiste para observar. Entonces, no quedas bien, no se ve bien que porque te presentan este informe, puede ser que esté mal hecho, que el tipo no haya trabajado, o sea, las razones desde adentro pueden haber muchas, pero hay que mirar la óptica desde afuera también. Hay que ser y parecer, Cristian. Entonces, claro, el momento en que le dicen a Verde Soto, le acepto la renuncia, usted se va, qué sé yo, creo que el camino, al menos ese lunes pasado, fue errático, por decirlo menos. Creo que en este minuto la limpieza a nivel de renuncias de gerentes, nuevos puestos, una suerte de llamado a la transparencia, son al menos lo mínimo que el gobierno tiene que hacer. Y le cae este golpe además en un momento, habrá que ver qué pasa ahora en febrero, el 5 de febrero, con la consulta popular, porque el gobierno no hizo apuestas en las seccionales. O sea, los candidatos de Creo están en alianzas con tantos otros partidos, movimientos. La conversación a nivel seccional sobre lo que el gobierno puede o no hacer con los cantones, con los municipios o con las prefecturas ha sido nula, ¿no? O sea, más allá, solamente ha sido la crítica, más no la alianza o la gestión que antes estábamos acostumbrados a ver en la época de Revolución Ciudadana. Ahora no hay eso. Y eso de alguna manera le deja a Creo libre de culpas, inclusive, porque como digo, casi no hizo campaña. ¿Cuál era la candidatura? ¿Cuál era la campaña del gobierno? La consulta popular. Y si bien es cierto, no le pusieron al presidente Guillermo Lasso como vocero, porque obviamente
Por lo general, las consultas populares terminan siendo plebiscitos emocionales de favorabilidad o rechazo a un gobierno, ¿no es cierto? Entonces, había que sacarle a Guillermo Lasso de la marca. Todos sabemos que esta agenda gubernamental depende de lo que pase el 5 de febrero. Y si el 5 de febrero gana el no, sobre todo en las consultas que son claves, la presión mediática le va a llevar a una conversación de fracaso. Y la conversación de fracaso debilita luego la gestión política del gobierno. De manera que la agenda del 6 de febrero en este minuto se ve fuertemente comprometida. Bueno, ya entramos al tema de justamente la consulta popular, pero a eso también iba. Toda esta maraña de acontecimientos de estas últimas 2 semanas en torno al gobierno nacional va a afectar a la consulta popular. Porque una pregunta habla sobre la corrupción, bueno, más que todo sobre la extradición de mafias, de los líderes de las mafias, tanto de narcotráfico, y quiere presentarse como los pioneros en la lucha ante la corrupción y también para la cuestión de la ay, se me fue. Pero bueno, se presentan como que quieren brindar seguridad justamente expulsando a los cabecillas de las diferentes bandas que, según ellos, ahora están creando las diferentes formas de violencia en el país. ¿Va a verse afectada la consulta popular justamente con esta maraña de acontecimientos? Claro, bueno, ahí diremos que existe poca información sobre la tendencia en la consulta popular por varias razones. La primera, muy poca gente conocía las preguntas cuando comenzábamos a ver los primeros indicadores. Cuando hay tanto desconocimiento, crece la indecisión, por lo tanto, la favorabilidad o el rechazo no son confiables, ¿no es cierto? Porque la gente no las conocía las preguntas. Poco a poco la gente ha ido conociéndolas, no quiere decir, la verdad es que el Consejo Nacional Electoral haya hecho un trabajo maravilloso de difusión. De alguna forma la consulta popular termina siendo la hermana más pobre de un proceso electoral que ya es pobre en términos de importancia y trascendencia, ¿no? Como es una elección seccional. Sin embargo, corrieron algunos encuestas, las más decían que todavía era el gobierno, era el sí la opción mayoritaria, con excepción de unas 2 o 3 preguntas que son críticas, en donde el sí iba perdiendo, pero van a tener que disculparle a mi perrito peluche que anda por aquí haciéndose presente, ya lo están controlando. Decía que el tema mayoritario, que era el sí, ¿no es cierto? Sigue siendo el sí. Hay 2 o 3 preguntas que comenzaron a flaquear. Ahora, cuando existe tan alta indecisión, la gente comienza a decantarse a partir de lo que escucha en los últimos días. Y en los últimos días se ha escuchado mucho sobre este tema de, ok, me piden que combata el narcotráfico, que combata la corrupción, que para eso sirve la consulta, y me ofrecen un gobierno que ha estado tanto o más corrupto que lo que se supone queremos combatir. Entonces, frente a eso, por lo general, hay una suerte de hartazgo, ¿no es cierto? Hay una suerte de preocupación de la gente y de mayor decepción. La decepción le obliga a votar de una manera no tan razonada, a pesar de que las 8 preguntas están llamando a un mayor razonamiento por parte del votante, ¿no? Es muy complejo el escenario en este minuto, inclusive para decir qué va a pasar el próximo 5 de febrero. Claro, y dependiendo justamente de esa respuesta en la consulta popular, como usted dice, la agenda del gobierno se va a ver afectada o no. Más allá de que cuánto afecte la consulta popular al gobierno, ahora al gobierno le queda todavía espacio de maniobra política cuando es notable un divorcio completo, por ejemplo, con la Asamblea Nacional, cuando se les está agotando esta cuestión del reparto del poder, porque es evidente que ha habido un reparto, cuando ya se les está agotando, es decir, cuando el gobierno ya no tiene más que dar. ¿Cómo negociar con los grupos políticos para generar una cierta gobernabilidad? Bueno, hay varias cosas allí. A ver,
Me parece que el gobierno, si bien es cierto, tiene conflictos políticos enormes con la Asamblea, por todos conocidos más que públicos, sin embargo, no es que ha sido del todo ineficiente en materia de acciones legislativas. Fabián Pozo, que es el asesor jurídico del gobierno, recientemente condecorado el día de ayer, manifestaba la cantidad de instrumentos legales que la Asamblea ha podido tramitar a pesar de las diferencias con la agenda gubernamental. Por ejemplo, si es que en un año y un poco más logran sacar la primera promesa, que era la ley de comunicación, diremos, puedes o no estar de acuerdo con ese instrumento legal, es evidente que hay como una suerte de, ok, prometí esto, check, cumplido, ¿no? O sea, está. Luego, recuerde usted que con los votos más, votos menos y todas las broncas que hubo, se aprobó una reforma tributaria que la gente podrá estar de acuerdo o no, pero sigue siendo vigente. Inclusive la capacidad de poder negarla tampoco se terminó logrando, ¿no? El Congreso activa el 132, creo que era el artículo sobre la destitución, 130. 130, y no se ejecuta. Entonces, y eso que estamos hablando de un gobierno que tiene muy poca cantidad de asambleístas en este Congreso. O sea, Pero en el tema del 130 que no se pudo lograr, entre comillas, es porque el movimiento político lo que le llevó a Lazo a la presidencia, digamos que no estuvo de acuerdo, sí, que fueron los socialcristianos, ¿no? Porque al final del día los socialcristianos tienen los mismos principios. A eso voy. Claro, a eso voy. O sea, al final del día, Cristian, el gobierno se sigue sosteniendo. A pesar de los conflictos, de las malas relaciones, de la falta de gobernabilidad, tal y tal, que llenan los titulares, porque obviamente además son más atractivos de leer, el gobierno sigue de alguna manera operando, ¿no? Entonces, no con pocas tensiones, no con pocos altos y bajos, eso sin duda, pero sigue operando. Yo al menos, diremos, desde esta percepción de datos que le estoy mostrando, creo que los titulares van por este otro camino y mientras que los resultados están todavía acá. ¿Que eso ha ayudado a reducir pobreza? Diremos que el gobierno ha manifestado ciertos indicadores, por ejemplo, en el tema del factor Gini, que es importante para ver la extrema pobreza, el tema de la empleabilidad, que también es criticada porque una cosa es tener pleno empleo, pero también el empleo de calidad es cuestionado, que por ejemplo, ha habido un cuestionamiento sobre la proporción en relación a la población, porque ha habido mucha migración, que eso no se está tomando en cuenta, ¿no es cierto? Es fácil aumentar el porcentaje de población con pleno empleo cuando hay, no sé, 1 millón de habitantes que se han ido. O sea, ¿sí me explico? Así hay como esos cuestionamientos y habrá que ver qué dice el censo también, cómo nos actualizamos en ese caso. En fin, son todos estos elementos que terminan decidiendo sobre el éxito o no de una plataforma gubernamental. Creo que hay una condición relativa de funcionamiento del gobierno claramente diferente a lo que veíamos con Lenín Moreno, mucho más eficiente esta, pero que sigue siendo aún insuficiente para poder satisfacer las necesidades y demandas de la población. Amigos, amigas, internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo, estamos dialogando con Carolina Ávila Nieto, catedrática universitaria, analista política y de comunicación. Así que estamos hablando justamente sobre la coyuntura política electoral del gobierno y cómo lleva su comunicación este gobierno. Carolina, continuando con este diálogo y agradeciéndole por su participación aquí. Ahora, como usted mismo lo ha dicho, el gobierno se sostiene porque se sostiene, pero el país como tal debe seguir siendo solamente un mero espectador de un gobierno que se cae a pedazos, pero que al fin y al cabo se sostiene por los intereses de un grupo pequeño, o al menos así parece. Porque recordemos que Lucio, recordemos que, por ejemplo, en el caso de Lucio Gutiérrez, se lo sacó del poder, si cabe el término, cuando tenía alrededor de un 35-38% de credibilidad. Es que ahí mandó Lenín Moreno se sostuvo teniendo un 5% de credibilidad y en este caso Lazo 12% de credibilidad. ¿Tenemos que seguir aguantando gobiernos así? Lo que pasa es que, a ver, hay varias razones. En primer lugar,
o para poder pensar en un derrocamiento es la élite la que normalmente plantea esto, ¿no? La élite mediática, la élite comercial, la élite bancaria, usted nómbrela, al final del día son las fuerzas de poder. Y las fuerzas de poder son las que terminan imponiendo el sube o el baja de un mandatario, ¿no? Esas fuerzas de poder al final decidieron la suerte de Abdalá Bucaram, decidieron la suerte de creo yo, de Lucio Gutiérrez. En el caso de Maguad, no tanto. En el caso de Maguad, creo que hubo, sí, obviamente, un compromiso por allí, una suerte de debilitamiento de su administración, pero principalmente ahí entró un golpe militar, o sea, digamos las cosas como son. Y frente a los militares ya es un poco más difícil, ¿verdad? En donde no intervinieron, por ejemplo, fue en 2010, en donde la élite decía fuera, pero fue la población que masivamente salió a las calles. O sea, perdón, hay que decir las cosas como son. Yo no estoy aquí diciendo si es que el presidente hizo bien o hizo mal en esa mañana de ir al regimiento Quito. Yo creo que hay bastante división en los criterios en la opinión pública. Sin embargo, sí estaba claro que había ahí una preocupación y que se estaba forjando, o sea, perdón, se controló el aeropuerto, estaban ahí las fuerzas de poder listas para ver qué pasaba, ¿no? Y fue la ciudadanía que tuvo una reacción distinta, pero era una película que los ecuatorianos y ecuatorianas ya la sabíamos, ya la íbamos viendo, ¿verdad? Y al final no se dio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas otras dos? Le digo en honestidad, yo creo que si es que Lenín Moreno se quedaba en Carondelet en el octubre del 2019, quién sabe, la historia era otra. Pero ahí hubo una muy buena decisión estratégica militar, entiendo que fue por ahí la cosa, que le trasladan a Guayaquil. La gente, por ejemplo, tengo colegas periodistas que estuvieron ese momento ahí en el arbolito y que no sabían qué más hacer. O sea, a ver, perdón, pero la idea era conquistar el castillo y el rey no estaba en el castillo, entonces se vuelve absolutamente ineficiente toda esa movilización y se va desmantelando, además que luego utilizan un recurso político interesantísimo, que fue de poner el vandalismo del lado del correísmo, y con eso pues se agregó un nuevo enemigo en donde pudieron agruparse las fuerzas, pero básicamente también estaba bien comprometido, ¿no? O sea, no alcanza obviamente solamente con tener las fuerzas de la élite a favor. En este caso creo que el gobierno nacional, hablando ya de Guillermo Lasso, logra de alguna manera sostener, pero sostienen porque ¿cuál es la alternativa? Alguna vez conversábamos con colegas así mismo en un programa. A Nebot no le convencen, no porque no quiera bajarse a Guillermo Lasso, sino porque no le ofrecen una alternativa. Y como esa alternativa no queda clara, dicen, no, pues mejor el que está ahí, pues, o sea, como quiera, frente a la incertidumbre de lo que puede venir después. Eso, por ejemplo, sí quedó más claro cuando salió Abdalá Bucaram o cuando sale Lucio Gutiérrez. De alguna manera habían alternativas, habían vicepresidentes que estaban prestos o qué sé yo, ¿no? Congresos que tenían ya una idea de qué iba a pasar, pero en este minuto no habían esas alternativas claras, entonces ante la falta de opciones en el escenario siguiente, pues prefieren quedarse con lo que está. Creo que eso es un poco la explicación sobre cómo, a pesar de tan baja popularidad y tan baja credibilidad, que es el dato que usted presentó, Cristian, se siguen sosteniendo estos presidentes. Ahora, comunicacionalmente, hablando, por ejemplo, ¿el gobierno está utilizando bien la comunicación? ¿Es falla de comunicación lo que pasa en el gobierno? Creo que hay dificultades en la o el gobierno comunicación. no tiene que comunicar, o sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo creo que, a ver, por un lado hay fallas, sí hay fallas en la comunicación, pero yo siempre, en todas las veces que me hacen la misma pregunta, desde mi rol de comunicadora, no puedo sino insistir que la comunicación al final del día es la respuesta de la gestión política. Entonces, sin querer tampoco excusar por completo a mis colegas, entiendo cuando hay errores de criterio, argumentales, estéticos, los he visto y los he reprochado. Pero también es verdad que no se pueden inventar, o sea, y eso yo no les pediría que se inventen, porque eso sería además una falta ética profunda, porque además si es que se inventan esa invención no se sostiene, ¿no? Porque se cae enseguida.
Y creo que sí le falta al gobierno mucha más coherencia. Pongo un ejemplo. Si el presidente ante Carlos Vera va y dice, yo no sé por qué renunció Hernán Luque, ya. Y luego ante Milton Pérez va y dice, yo les pedí la renuncia a Hernán Luque. O sea, pobre Andrés Seminario, yo le digo, le tengo pena, le tengo compasión, porque el pobre debe estar así como indignado de este tipo de reacciones que están fuera del guión, ¿no? Entonces, creo que ahí, por mucho que en materia comunicacional el gobierno haga esfuerzos enormes, si la vocería hace agua, no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, pongo el ejemplo más reciente, pero casos como esos vemos y con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una necesidad de sincerar ese rol estratégico de la comunicación, que no sea solamente para marcar el encuadre y poner la agenda, sino también para insistir en la gestión política, no dejarle de lado de los roles políticos que los distintos espacios gubernamentales tienen para que a su vez la comunicación pueda fluir. Pero si solo le dejan al momento del llamado final a la comunicación, perdón, pero tampoco se puede solucionar lo irremediable, ¿no? Bueno, el ex subsecretario de gobierno, cuando estaban apoyando al gobierno de Lazo, que eran figuras de la ex Democracia Popular, que en este momento se me fue el nombre. Sin embargo, este personaje indicaba que Lazo poco o nada hace caso del asesoramiento que su gente le pueda brindar. Por ahí es el problema de comunicación, porque, a ver, Andrés Seminario, antes de estar en la Secretaría de Comunicación, tenía o tiene clara la perspectiva de la comunicación gubernamental, política, etcétera. Pero ahora que está donde las papas queman, como que no es tan así como él lo planteaba, o insisto, se da el mismo caso de lo que mencionaba el ex subsecretario de gobierno. El presidente no se deja asesorar. Yo no puedo, Cristian, elucubrar, o sea, yo también he escuchado los mismos comentarios, inclusive de ex colegas, colaboradores en la Secretaría de Comunicación de este gobierno. Y sí, o sea, de alguna manera es una suerte de comentario de pasillo común sobre diremos que falta de disciplina en la vocería, ¿no? Yo creo que el actual comunicador Andrés hace esfuerzos enormes por organizar un poco ese discurso, por orientarlo, por protegerle más al presidente, sabiendo cuáles son sus falencias, por entender un poco esta dinámica de mejor manera. Sin embargo, me parece, ¿no? Me parece que no alcanza por los deslices que acabamos de ver. O sea, diremos, yo siempre voy por el camino que esperaría, de todo corazón, esperaría que todo esté guionizado, que no exista tanta improvisación. Pero lo que estoy viendo me hace a mí interpretar que todavía los deslices de la vocería son patentes y que le es más difícil el trabajo para el comunicador. Hasta allí, diremos, lo otro ya necesitaría artes ocultas, Cristian, y no las tengo. La cara de bruja no más tengo, no tengo más. No, doctora, para nada. Y ya para terminar este diálogo, y gracias, insisto, por su presencia. El resultado de todo este accionar político de Guillermo Lasso le puede permitir, bueno, de pronto las cifras no le dan una reelección. Él habló en Estados Unidos de que estaba pensando en una reelección. Vea, pero ahí yo no hay, le veo... ahí hay unos deslices, justamente, perdón que le interrumpa solamente por eso, porque la agenda con Estados Unidos era otra. La agenda con Estados Unidos era las relaciones, las firmas de tratados, los fondos, en fin, había toda una línea hermosa de trabajo construida y va y se manda semejante comentario, además en un foro, whatever, o sea, va y dice, sí, yo no le hago al quite, porque además la forma como lo dijo, no, uno tiene que enfrentarse a esos desafíos. Por Dios, están 1 año y medio de funciones y ya está hablando, o sea, le bajó el perfil
hasta la consulta popular corría peligro con semejante declaración. Yo creo que la gente en Carondelet está en verdad pensando que por ahí puede ir la cosa. Yo creo sinceramente que en Carondelet requieren un baño de mayor sinceridad, de esperar los tiempos adecuados, de no anticiparse, porque lo único que hace es desgastar. En este minuto sigue siendo el político más popular, Rafael Correa, pero claro, obviamente la gente sabe que no puede ser candidato y se conoce que el Ecuador en una papeleta en donde no está Rafael Correa es otra historia, ¿no es cierto? De manera que yo creo que todo está abierto, yo creo que todo es posible. Creo que ha sido muy golpeado el actual gobierno, habrá que ver qué pasa en la agenda a partir del 6 de febrero, habrá que ver cómo llega el gobierno al 2024 para recién poder responder a esa pregunta, porque en este minuto todavía sería seguir hablando de una especulación y no sobre ciencia cierta. Pero bueno, yo iba justamente a esto por la reelección que el presidente Lazo hablaba, pero se tiene que fundamentar una posible reelección, no tanto por las cifras bajas, que bueno, las cifras bajas es el resultado de una gestión, sino justamente en pensar en hacer una buena gestión y ya olvidarse de sus antecesores. O sea, hemos visto que el mismo Moreno y que ahora Lazo, la vieja confiable es la culpa de Correa. O sea, se habla de denuncias en Petroecuador, en la flota naval petrolera de Ecuador, y los medios de comunicación dicen es que en el gobierno de Correa se le permitió al gerente que pueda firmar contratos por $100 millones sin tener que dar cuenta. O sea, siempre buscan por dónde es el culpable, pero ellos son las víctimas de esas, entre comillas, malas decisiones. Pero ¿se puede hablar de una reelección cuando se sigue culpando a los antecesores en lugar de hacer una buena gestión? A ver, yo creo que hay que medir eso. Me parece que el actual gobierno hasta hace un año seguía con la vieja confiable, como usted menciona. Últimamente ha descartado porque creo que han medido mejor que la gente ya este tema de la culpa es de Correa ya no lo come como tal, ¿no es cierto? A su vez también porque las condiciones sociales han cambiado de tal manera que si le mencionan a Correa, lo único que hacen a la gente es recordarle los tiempos sociales que iban mejor, ¿no? No se le quita al correísmo el baño de corrupción que sí fue bastante bien instalado en la agenda mediática y política, pero que el tema de lo social fue distinto, fue mejor, eso sí ha permeado en la gente, por contraste, o sea, no tienen por dónde más perderse, ¿verdad? Entonces sí hay esta dinámica. Ahora, creo yo sinceramente que en la comunicación gubernamental actualmente necesitan otro tipo de villanos. No sé si esto estarán haciendo caso, la verdad. O sea, leo yo desde fuera, se requieren otro tipo de villanos y no el mismo. Y me parece que, por ejemplo, aunque los medios de comunicación han intentado esbozar este último incidente de corrupción con Ronnie Aliaga y con toda esta gente asociada con el narco y el correísmo y tal, también han buscado, por ejemplo, como otro villano a la prensa, a propósito de su primera pregunta, ¿no? Entonces, que sí, que la posta, que está financiada por estos malos empresarios, que sí, que me están matando la reputación, que es otra forma de asesinato. Entonces, se da cuenta usted que están tratando de configurar una narrativa distinta, por ejemplo, ver a periodistas de larga trayectoria como Patricia Estupiñán, entrevistada por Miguel Rivadeneira, criticando, cuestionando las formas de periodismo que tiene la posta y obligando a Anderson Boscan a decir, oye, no son solo audios, mira todos estos documentos, mira los tiempos que hemos llevado investigando, mira todo esto. O sea, por si acaso yo saco audios, pero porque tengo un medio de comunicación que así opera, pero no estoy dejando de hacer periodismo, o sea, tratando de insistir en esa línea. A mí me parece que hay una intención de configurar otros villanos en este minuto, porque también hay un hartazgo sobre el famoso mote, la culpa es de Correa. Pero bueno, ahora como se dice ya, el mote de la culpa es Correa ya queda un poquito desactualizado, digamos así,
pero sin embargo, todo lo que es oposición al gobierno es narco, es delincuencia organizada. ¿Qué pasó en junio cuando hubo la manifestación del sector indígena especialmente? Financiado por los narcos. Sí, y claro, esos son... ahora nace la primera pregunta de la consulta en que se pueda extraditar a los narcos. Entonces, como que los que hacemos crítica al gobierno somos narcos. Esa, por ejemplo, es la estrategia de polarización que suele ser muy movilizadora y funciona bien en momentos electorales. Sin embargo, justamente lo que acaba de decir anteriormente, parece que esta idea de echar la culpa a los gobiernos anteriores, incluso llamándoles con ciertos calificativos como el narco, ponga aquí cualquier otra cosa, porque ahora es narco general, narco policía, narco política, narco lo que usted quiera, ¿no es cierto? Narco alcalde, en fin. Ahora es los narco jueces. Sí, narco jueces, gracias. O sea, imagínese usted, ¿no? Yo creo que la gente de alguna forma está bastante cansada de esta mirada hacia afuera y no la autocrítica, y veremos ahora el resultado. Puede ser que gane la consulta, puede ser que gane la primera pregunta, pero me parece que si no gana con el 80% de los votos, no necesariamente estará hablando exitosamente de la comunicación y del esfuerzo gubernamental por posicionar su agenda. Ok. Doctora Ávila, gracias. Nieto, muchas gracias por su participación y palabras aquí en el programa Argumentos. Y bueno, hasta una próxima ocasión. A sus órdenes. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Amigos, amigas internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del mundo, dialogamos con la doctora catedrática universitaria Carolina Ávila Nieto, con la que conversamos justamente sobre la coyuntura política de Ecuador en este momento electoral. Pues la comunicación, por un lado de gobierno, tiene sus tropiezos con justamente el presidente, pero por otro lado los medios de comunicación que apoyan y apoyaron al actual presidente, como que ahora marcan ciertas distancias justamente por los actos de corrupción que en este gobierno al parecer se han generado. Veamos qué pasa, veamos cómo se desarrolla estos casos de corrupción, veamos si en algún momento se conoce un poco más, si se llega a la verdad, o simplemente son cortinas de humo para que la gente y la ciudadanía ecuatoriana hable de cualquier cosa, menos del accionar de este gobierno. Bueno, veamos qué sucede en los próximos días en el territorio ecuatoriano. Estuvo con ustedes Cristian Salinas y les espero en el próximo programa de Argumentos. Un fuerte abrazo. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.